Cordial saludo para todos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo webinar. Estamos esperando que sean las 2 de la tarde, pero bueno, no, les agradecemos a todos, aquí a Catalina también, que se ha unido pues a todos estos webinars, les agradecemos o le agradecemos su participación. Y bueno, pues la hora son las 2 de la tarde y ya vemos pues que gracias a Dios y como le decimos a todos, pues estos asistentes sin ustedes pues no tendríamos este público que tenemos y les agradecemos francamente su participación. Como siempre, si tienen algún comentario, nos lo pueden hacer acá internamente por el chat o también nos lo pueden escribir a nuestros enlaces que tenemos, contacto arroba omenlaceglobal.co. Si tienen alguna pregunta por acá también nos la pueden enviar por el WhatsApp. Y bueno, pues hoy va a ser un tema bien interesante. Entonces esperemos que sean las 2 de la tarde y comenzamos formalmente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, bueno, muchas gracias, muy amables. Aquí desde temprano estaba Alicia, va llegando Ana María, muchas gracias a Carlos Arturo, a Cindy, a Edgar. Bueno, ya se van a Julián Esteban, a Luisa Fernanda, muchas gracias también, a Luz Dari por acá que la veo, que se ha unido también. Bueno, y a todos los que van llegando, pues muy amables por esta invitación y este recibimiento, digamos, de todo este conocimiento. Hoy tenemos un tema bien interesante que quisimos preparar en su momento. Ya les voy a compartir para que podamos tener claridad sobre lo que nos está pidiendo, digamos, ahora el tema de las superintendencias, ¿sí? Y acá, ocultar, ¿sí? Listo, perfecto. Bueno, y antes que todo, pues hay una circular normativa que en su momento la vamos a mirar para todas aquellas personas que quieren aprender a hacer sus reportes de sostenibilidad. Y no solo pues como personas, sino como realmente lo sugiere la circular 100 de ese capítulo 15 de Super Sociedades, donde nos está diciendo que debemos ya comenzar a preparar esa información prácticamente a corte del 2024 y es el momento que ustedes deben tener esa información ya lista. Es una información que finalmente la Junta de Accionistas o el máximo órgano social la debe estar autorizando. Y que en su momento, así como ustedes reportan un informe de gestión, digamos, de la parte administrativa y financiera, se va a convertir en su momento en algo que nosotros necesitamos de reporte de sostenibilidad. Ese reporte de sostenibilidad también se conoce como un reporte no financiero, ¿sí? Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver y para eso, pues vamos a tener que ver un poco el tema, digamos, de esta circular básica jurídica 100.008 de julio del 22. Y con base a esa circular, pues las empresas tienen que ir comenzando a preparar su información para desarrollar ese modelo. ¿Sí? Este es un informe, como dice el superintendente en su momento, nos dice, las empresas no son solamente para generar riqueza. El fondo y fin último es lo social, la gente, la comunidad, el medio ambiente. Entonces, estos conceptos son importantes. Esos conceptos de ASG, pues son ambiental, social, de gobierno, de recursos humanos, de acuerdo, son importantes de ahora en adelante. Y de eso se trata, pues digamos, esta charla que hemos preparado. Hablar no solamente que las empresas por sí lo único que tienen que generar riqueza para sus socios, eso nos está llevando a una política muy diferente, que es que las empresas tienen que ver como función social,
tienen que ver como su gente, sus recursos humanos, su comunidad, su medio ambiente. Eso va a ser importante. Y también nos dice que invertir en la sostenibilidad es un muy buen negocio. Las empresas presentan sus informes anualmente sobre ese tipo de inversiones. ¿Cuánto invertimos en lo social? ¿Cuánto invertimos en el medio ambiente? Y como vamos a ver en el transcurso de la charla, pues también hay una norma, hay una NIF, una norma de información financiera, que nos dice reporten cuánto hicieron en ese tipo de inversiones, en lo social, en lo ambiental, en el recurso humano. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente importante y es un negocio porque también, como en su momento Catalina les va a comenzar a comentar, ella va a hablar de unos temas de ODS, pues uno finalmente puede comenzar a tener una línea, hacer el cumplimiento que el gobierno de Colombia está comprometido al 2030 en mirar cuáles van a ser esos resultados de haber invertido en sostenibilidad. Entonces les recomiendo que ahorita que vamos a mirar también objetivos de desarrollo sostenible, pues aquí hay una serie de negocios interesantes, hay una serie ahora de créditos verdes. Todo nos está llevando a que la economía en su momento está cambiando hacia eso. Es muy posible ahorita que algunos que ustedes están solicitando un crédito, quieren invertir y todo eso, y le van a tener que dar un reporte de sostenibilidad a esos entes que es básicamente, por ejemplo, el sistema financiero. Ya el sistema financiero, alguno de los clientes nos está comenzando a pedir, bueno, déjeme ver su reporte de sostenibilidad, cómo usted está promocionando su nivel social, su nivel con la comunidad, con su medio ambiente. Eso va a ser importante. Y las empresas deben elaborar un informe global más humano, el informe de sostenibilidad. Más humano, ¿por qué? Porque si ustedes ven un informe financiero, pues un informe financiero nos dice como el comportamiento, obviamente, de su información financiera a un corte determinado, pero no nos dice más de las empresas. Entonces, lo que se quiere son reportes más humanos que impacten esos tres niveles por ahora, digamos, de ASG, ambiental, social y de gobierno. Eso es. Digamos que esa es una nueva medición. Eso es lo que quieren medir ahora para salir de ese concepto de números, ¿de acuerdo? Y este es un sistema de sostenibilidad que es mucho más humano. Entonces, eso es importante, digamos, y traigo esas palabras del superintendente en su momento para que las empresas no solo se concentren en su riqueza per se, sino que tengamos en cuenta el tema social, el tema ambiental, el tema de la comunidad. Eso es importante. Y esa sostenibilidad, pues la sostenibilidad empresarial se puede definir como la capacidad de las empresas sostenibles de crear de manera integrada valor económico y al mismo tiempo social, ambiental, buscando no solo la rentabilidad económica, sino también implementando políticas de protección del medio ambiente que fomenten el bienestar social. Con eso quiero decir que ustedes que nos están escuchando seguramente conocen de su misión, de su visión, pero comenzaremos ahora a generar una política de sostenibilidad a las empresas de mediano y largo plazo. Y esa política de sostenibilidad, pues habla de esto, de empresas sostenibles, digamos, de que podamos medir todo el tema social, ambiental, de recurso humano en las empresas. De esta manera, digamos, de definir esa capacidad que tengan las empresas para crear valor. Deben crear valor en su cadena, ¿sí? Bien sea cadena interna o externa, pero teniendo en cuenta esos tres ejes. Eso es lo que nos van a pedir cambiar. Y de manera resumida, podemos decir que las empresas sostenibles son aquellas que aportan este valor social, medioambiental y económico de manera integral, que de una u otra forma un informe financiero no los logra permitir ver eso. Un informe financiero no nos va a permitir ver cuánto invertimos en esas tres actividades que son importantes para todo lo que es el tema de sostenibilidad. Seguramente, como lo vamos a ver ahora, hay una norma internacional de información financiera, que es la S1, que nos dicen, ustedes deben reportar financieramente estas inversiones, valor social, valor medioambiental y valor económico. Eso nos lo va a pedir, digamos, la norma, ¿sí? Pero en su momento, pues, esperaremos a que llegue esa realidad. Muy bien.
Y para eso, pues la superintendencia sacó una circular que es la que estamos analizando, que se llama circular 15, que es la adición de este capítulo 15 en su circular básica 10008 del 2022. Y es la que hace referencia a que las empresas en su momento, esa es una recomendación, deben comenzar a adoptar esta serie de políticas, de acuerdo que estamos mencionando. Y hay un ámbito de aplicación, mire que dice ámbito de aplicación. Las recomendaciones aquí establecidas están dirigidas a qué empresas. Bueno, entonces ya aquí la primera vez es una recomendación. Muy seguramente pensamos que va a ser obligatorio a muy corto plazo y ahorita pues digamos con todo el tema de la COP16 y todas las políticas financieras, pues seguramente ya van a decir de pronto el año entrante, este va a ser un tema obligatorio para que ya las empresas se comiencen a preparar en eso. Y decía que aquellas sociedades que hubiesen alcanzado ingresos totales o activos iguales superiores a 40.000 salarios mínimos legales al corte del año inmediatamente anterior, pues recomiendan que ya comiencen a aplicar todos estos criterios de sostenibilidad. Sin embargo, también están obligadas en el sector minero, por ejemplo, pero allá aquellas sociedades tendrán que tener activos o ingresos totales superiores a 30.000 salarios mínimos legales. Entonces ellas también, y así como está el sector minero, de acuerdo a entidades, digamos, como el sector minero, pues está también el sector de manufactura. ¿Sí? Y el sector de manufactura, básicamente, que están sujetas a la vigilancia o control. Estas sociedades sujetas a la vigilancia y control, pues básicamente su actividad que sea transformación mecánica o química de sustancias orgánicas o inorgánicas en productos nuevos elaborados, bien sea a mano o con maquinaria, ¿sí? Sector manufactura y también, pues, digamos, con 30.000 salarios mínimos legales. Está el sector construcción, el sector turismo y seguramente, pues, habrán otros sectores, pero era para que lo tengan en cuenta. ¿Y qué recomendaciones trae esa circular? Entonces dice el objetivo de las recomendaciones sobre la sostenibilidad, que ya lo vimos, ¿de acuerdo? Que son tres aspectos, lo social, los recursos humanos, lo medioambiental, es la elaboración y presentación de un documento que informe de manera transparente, entre otras, la realidad de las prácticas empresariales, la región en la cual se desarrolla, los grupos de interés con que se relaciona y los diferentes efectos verificables que dependan, que se desprende la aplicación y desarrollo de este modelo de su modelo de negocio. Entonces miremos que acá lo que me está diciendo es básicamente un informe de manera transparente. Y para aplicar ese informe, pues también la misma circular dice que debe ser bajo un estándar de reconocimiento internacional, ¿de acuerdo? Y ahorita lo vamos a mirar cómo podemos preparar ese informe de reconocimiento internacional, de debido reconocimiento internacional, ¿sí? No es cualquier forma como nosotros debemos prepararla de acuerdo a esta circular, sino que dice, hay un marco normativo que yo les voy a decir acá cuál es la circular y con base a eso es que debemos preparar esta información, ¿sí? Información sobre nuestro modelo de negocio en relación a la sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y entonces esa realidad y esas prácticas empresariales, como nos piden la región en cual se desarrolla, los grupos de interés, la presentación de esa política de sostenibilidad, pues básicamente también nos va a decir cómo lo debemos preparar. También nos está pidiendo la ubicación, el sector al que pertenece, las actividades principales comerciales, su tamaño expresado en activos, los ingresos que reportó conforme a su último reporte de estados financieros, la descripción de su cadena de valor, el mapa de los grupos de interés, la forma de gobierno. Entonces, mire que esto es totalmente diferente a un estado de situación financiera o a las notas financieras que nosotros habíamos preparado. Lo que sí no dice la circular para tener claridad es pues qué área de la empresa va a tener que reportar esto, pero sí dice la circular debe haber un responsable
una persona responsable de esa preparación de esto, ¿sí? Entonces, claro, nos toca tener una matriz de grupos de interés, una matriz de grupos de interés, bien sea internos o externos, la forma de gobernanza, nuestra política de sostenibilidad, qué ODS estamos aplicando en la empresa. Eso sí es lo que nos dice esta parte. Y entonces digamos que un reporte de sostenibilidad, pues básicamente es algo muy parecido a esto y seguramente ustedes en Internet han colocado y sacarán muchos reportes, pero detrás de esto hay un estándar de acuerdo de esos reportes. Entonces, en este ejemplo, reporte de sostenibilidad de enlace global al 2023, pues tiene un índice, porque el estándar y la circular nos dice el reporte debe tener un índice donde nos diga, indique qué capítulos contiene, qué contiene cada capítulo, todo eso. Si nosotros hacemos referencia a un estándar, bueno, entonces todo eso nos está diciendo, pues básicamente sobre nuestro reporte. Y uno aquí, pues va diciendo, enlace global fue creada en tal fecha, desde nuestra llegada. Cada empresa tiene su modelo, cada empresa tendrá su modelo, pero el estándar va a tener una guía de por qué tenemos que decir qué hablamos sobre nuestro reporte, sobre el periodo objeto del informe. Aquí hay un numerito que hace referencia a un estándar GRI donde damos información general de todo lo que estamos haciendo, la actualización de la información. Acá también, por ejemplo, sobre quiénes somos. Entonces, somos una sociedad, estamos ubicados en Bogotá, en Medellín, pero algo que sí es importante es que esto tiene que ser muy gráfico para que el lector, estábamos viendo reportes de 30, 40 hojas, si esto no se va a utilizar reportes de 60, 70 hojas, porque pues finalmente la gente no quiere ese tipo de información tan larga, tan compleja, sino que muy gráficamente, muy resumido, porque finalmente también somos muy visuales. Entonces, eso es importante para acá. Entonces, ¿en quiénes somos? Pues, ¿cuáles son nuestros servicios? Apoyo empresarial, desarrollo de tecnologías, con quién estamos aliados. Y todo eso, pues también hay unas plantillas de cumplimiento de un estándar que se llama GRI, que es el que de pronto en su momento podemos recomendar y la Super también hace todo esto. Entonces acá nos dice el GRI 2.1, detalles de la organización, entidades incluidas en el reporte, periodo de notificación y frecuencia y punto de contacto, aseguramiento externo, hable sobre los empleados, los trabajadores y todo eso. Entonces, aquí hay como una forma de un índice que debemos tener. Muy bien. Sin embargo, antes de entrar en el diagnóstico, yo les quiero presentar, permítanme un segundito, yo les quiero presentar acá, ya les voy a compartir y tú me dices si estamos viendo acá la pantalla. Les voy a dejar de compartir, estamos acá, y les voy a compartir algo que me parece importante que ustedes lo conozcan y es compartir la pantalla. Y quiero acá, espérame, compartir, acá, compartir, ¿sí? Estamos viendo acá. Este es el sitio, por ejemplo, de la Superintendencia de Sociedades, ¿sí? Acá está, este es el sitio de sostenibilidad, porque muchos de ustedes a veces nos han preguntado, bueno, pero ¿dónde podemos tener información de sostenibilidad? Bueno, pues resulta que la superintendencia, por ejemplo, acá está, este es el diagnóstico que sacó la superintendencia, tema sobre el cual vamos a desarrollar hoy el conversatorio, pero ahorita lo vamos a mirar acá en detalle. Bueno, muy bien. Acá, por ejemplo, informe de sociedades BIC. Sí, hay unas sociedades BIC de interés colectivo que están obligadas a reportar. Entonces, acá está el informe de ese. Pero acá yo les quiero mostrar algo de... Caramba. Ah, bueno, Catalina va a hablarles ahorita de los ODS. Ya, acá están unas normas de información financiera. Yo las puedo descargar y la vamos a descargar. Estas normas seguramente en un año o en 2 años ya las tenemos que aplicar. Acuérdese que nosotros en Colombia tenemos la autorización hasta que el Consejo Técnico de la Contaduría nos saque por decreto también que vamos a adoptar estas normas, pues
no lo podemos ir haciendo, pero sin embargo, requerimientos generales para información financiera a revelar. Esta información financiera, por favor, es sobre sostenibilidad. Entonces, seguramente nosotros contablemente tendremos que llevar algunas cifras para ver cuánto hemos invertido en el tema social, ambiental y todo eso. Y acá esta norma me está diciendo que yo debo reportar, ¿sí? Que cuánto estoy invirtiendo en eso. ¿Sí? Norma de información financiera a revelar sobre la sostenibilidad. ¿Sí? Requerimientos generales de la información financiera a revelar, la entidad, contenido, pues cuál es mi estrategia de sostenibilidad, gestión de las métricas y las mediciones de los objetivos. Y entonces acá tienen ustedes que en su momento vamos a mirar en detalle esta guía, pero acá está la información que nos está pidiendo, digamos, la super para eso. Y acá también, pues, reportes de sostenibilidad, está la taxonomía verde que en su momento nos va a servir para alineamiento, está todo lo que son los códigos de sostenibilidad, ¿sí? Para que ustedes lo puedan aplicar en sus empresas y ahorita vamos a mirar. Entonces acá, en este sitio, ustedes, es más, por acá hay una serie de videos que también les pueden interesar. En su momento, no recuerdo por dónde están los videos, pero bueno, ya ustedes tienen acá de dónde pueden tener información para que no queden uno a veces, acá está, por ejemplo, ahí está la circular, ¿sí? La circular que ya recomienda y seguramente el año estará la circular que obliga a hacer todos estos procesos. Pero queríamos mostrarle de dónde están sacando la circular. Básicamente, esto es de la Superintendencia de Sociedades. Eso era lo que quería mostrarles en su momento. Muy bien. Y siguiendo aquí con nuestra presentación, entonces sigamos para compartir pantalla y acá vamos a compartir esta partecita de acá, ¿de acuerdo? Entonces acá vamos a hablar, ¿sí? Sobre el diagnóstico de sostenibilidad. Entonces dice acá dice, de cara a la implementación del capítulo 15 de la circular jurídica, ¿de acuerdo? Y debido a la necesaria armonización de nuestro sector, las empresas, digamos, tienen una nueva concepción de cómo vamos a ver esa perspectiva. Y para eso se hizo esta encuesta y dice, aunque por ahora las instrucciones del capítulo 15 son voluntarias, a futuro estas reglas podrían ser obligatorias. De ahí la importancia de que las empresas que están dentro del espectro de las sociedades obligadas empiecen a implementar estas buenas prácticas, ¿de acuerdo? En este sentido, es urgente que el sector empresarial se sume a las estrategias mundiales que buscan darle un giro al desarrollo económico tradicional hacia un desarrollo donde además la generación de utilidades, el ambiente, los derechos humanos y la sociedad en general sean la prioridad. Entonces, fíjese que era lo que al principio analizábamos del tema del superintendente y aquí lo estamos rectificando. Estamos dando un giro hacia otro concepto de sostenibilidad empresarial. Entonces, eso es importante. Dice, aunque ahora las instrucciones de este capítulo son voluntarias, a futuro estas reglas podían ser obligatorias. Muy bien. Y pues básicamente, más o menos hay unas 6.000 sociedades que deben reportar, que deben entrar a hacer este reporte, pero las encuestas solamente 1.107 las enviaron de forma voluntaria, ¿de acuerdo? Y acá, pues digamos, de esta población, digamos, este grupo número uno, pues aquí hay una serie de 39 empresas, digamos, por sector se han clasificado. El grupo número 2, pues acá está de cómo es la distribución, 30, digamos, por sectores económicos, y del grupo número 3, pues también siendo, digamos, como este grupo número 2, las que más reportaron, digamos, dentro de estas 1.107 empresas. Pero también se analizó, digamos que se analizó por factores, ¿sí? Digamos, datos básicos de la compañía, pues el nombre, la información, medidas de sostenibilidad. Es si las empresas ya entienden sobre cómo pueden tener una política, si hasta ahora están comenzando a gestar políticas de sostenibilidad o si ya definitivamente
en su rol y en su core de negocio tienen contemplado todas esas políticas y las encuentran desarrollando. Si el nivel del gobierno de las empresas tienen políticas, están adaptando, han adaptado y han trabajado con esto ya, ese es el tercer factor. Y hay otro factor, si tienen políticas, si aplican medidas ambientales en sus empresas con sus proveedores, ¿sí? Se aborda el tema social, si tienen programas, digamos, que abordan temas sociales en sus comunidades o en su parte interna también. Y otra política es la parte financiera, si están contabilizando, digamos, toda esa parte, digamos, medioambiental que veíamos. Y la final es la parte económica. ¿Qué impacto económico tienen hacia afuera con su comunidad? Ese es básicamente cómo lo desarrollamos. Y en la parte, digamos, de la parte de sostenibilidad, digamos, de las 1.107 empresas, digamos, 656 no realizan reportes de sostenibilidad. Y si eso, pues básicamente llevado a todo lo que implica que son 6.000 empresas, pues un gran porcentaje, casi un 80%, no está realizando reportes de sostenibilidad. 259, el 23% de esta muestra, pues dice que sí realiza reportes y otras, pues están en proceso de implementación. ¿Sí? Entonces, si sumamos en proceso 195 y 659, pues básicamente casi hay un 80% de esas empresas que hasta ahora están comenzando con esas nuevas políticas de sostenibilidad. Y digamos que estas de un nivel de comprensión de prácticas sostenibles, entonces digamos que si esta se refiere si esas empresas tienen alguna certificación, si están acreditadas, de acuerdo, si tienen algunas políticas estructurales, dice que 817 pues no cuentan con ningún certificado y 192 de esa muestra dice que cuentan con certificado de sostenibilidad y que 98 pues hasta ahora como están en proceso de sostenibilidad. ¿De acuerdo? Y ese nivel de comprensión de prácticas, pues quiere decir que las empresas, acá quiere decir que las empresas tienen ya prácticas sostenibles. ¿Sí? Alguna reducción de emisiones, políticas de emisiones de gas de efecto invernadero, gestión de residuos, ya están comenzando a desarrollar, o eficiencia energética, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, pues su comprensión puede ser hasta ahora limitada o hasta ahora están comenzando. Entonces, ese cumplimiento mínimo, digamos que ese nivel de comprensión suele ir acompañado ya de políticas de cumplimiento iniciales. Son pequeñas hasta ahora prácticas que están haciendo de sostenibilidad en las empresas. Falta de medición y seguimiento eficaz. Las empresas en este nivel suelen carecer de indicadores. Ese es un tema muy importante que las empresas deben comenzar desde pequeñito a generar indicadores. Vamos a cumplir este año con el 10%, el año entrante con el otro 10, o sea, ya llevamos 20, porque si esto no se mide, pues básicamente no se va a controlar en su momento. Entonces, este nivel de comprensión de ese 1.100, pues no realizan ninguna actividad referida a esas políticas de sostenibilidad o prácticas de sostenibilidad. 259 ya comienzan a realizar reportes y 195 pues están en proceso hasta ahora de elaboración. En cuanto a gobernanza y derechos humanos, ¿sí? Desarrollo de políticas claras, digamos, con respecto a eso que garanticen el respeto a los derechos humanos en todas las operaciones y relaciones comerciales de la empresa, tanto para empleados como para comunidades y grupos. Entonces, existen políticas aquí en sus empresas, existe ética, programas de ética, confirman los valores de transparencia e integridad, pues básicamente de estos, pues ya hay unas que en esto sí ya han desarrollado un poco más, aunque hay 820 sociedades que no cuentan con políticas, que hay 289 que sí cuentan con procedimientos de diseño, de dirección y aprobación de programas de sostenibilidad y de ética. ¿De acuerdo? Entonces, esa es otra cifra. Nivel de comprensión y adaptación, digamos, de prácticas sostenibles. 920 sociedades no tienen, 187 sí cuentan con una matriz de riesgos, que esos son mecanismos para evaluar esto. Entonces, digamos que esa es una parte importante para saber sobre estas mediciones. ¿Y quiénes están aplicando
esa gobernanza, ¿sí? Digamos, en gobernanza es ética, medición de prevención de lavado de activos, ¿sí? Entonces, digamos que de estas 1081, el 86% dicen que cuentan con esas políticas y un 88% cuentan también con prevención del lavado de activos. Digamos que estas dos, claro, estas dos sí funcionan porque es obligatorio hacer prevención de lavado de activos. Claro, uno se da cuenta que cuando los temas son obligatorios, pues las sociedades se mueven rápidamente a esos cumplimientos, ¿sí? Y el nivel de aplicación en cuanto a lo ambiental, pues 624 informaron contar con matrices que miden sus impactos ambientales, que es un número interesante, pero que realmente pues en la ejecución pues no se ven procesos de ejecución sobre este. Entonces, digamos que en gestión ambiental, 78% realizan actividades en pro del medio ambiente, 77% aplica legislación ambiental, 55% evalúa la utilización de recursos naturales, las emisiones contaminantes, la conservación de biodiversidad, 54% ejecutan programas ambientales, 46 prácticas de auditoría ambientales. Muy bien. Y nivel de cumplimiento, digamos, en la dimensión social, ¿sí? Pues bueno, acá dice 997 sociedades, pues cuentan también con indicadores, ¿sí? Y que se están esforzando para eso, están tratando de cambiar ya ese modelo normal que veíamos antes a pasar a niveles de dimensión social. 898, otras buenas prácticas laborales, de esas 1000, la creación de oportunidades para el crecimiento laboral. Pues digamos que esta parte de las sociedades sí se están involucrando en esa práctica que es aplicación de la dimensión social en las empresas. Muy bien. Bueno, pues este brevemente, pues para dejarle también un espacio importante a Catalina, pues es todo lo que es la interpretación de ese diagnóstico que se hizo en marzo a las sociedades en la Superintendencia de Sociedades. Entonces quisiera saber si hay alguna pregunta antes de cederte el micrófono, Cata, para que nos puedas comentar. Hola Osvaldo, por ahora no hay ninguna pregunta, pero damos el espacio para que haya alguna pregunta, pero en el chat todavía no hay ninguna pregunta. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay preguntas de ustedes, sigue Catalina con una parte muy importante que ella preparó y es una parte para que entiendan cómo pueden aplicar los objetivos de desarrollo sostenible en sus organizaciones, ¿de acuerdo? Y otro va a hablarles también de esa política, de cómo se hace la política, digamos, de sostenibilidad. Entonces, bien pueda, Catalina, muchas gracias. Bueno, Osvaldo, hay una manito levantada de John Ah, Rodríguez. dale, por favor. Dale, John. John, John, ¿podrías desactivar tu micrófono? Puedes hablar, John. No, gracias. No, era para preguntar, ¿en este momento hay empresas obligadas o todo es voluntario? No, en Gracias. estas empresas, John, por parte de la Superintendencia de Sociedades son voluntarias. Por parte de la Superintendencia Financiera es obligatorio. Ella sí ya lo tiene obligatorio. ¿De acuerdo? Ah, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, no, con gusto. Con gusto. Bueno, buenas tardes para todos. Como les comentaba Osvaldo, yo les voy a hablar de como de un plan de acción. Pues si bien vemos que todo parece indicar que estos temas irán a ser obligatorios en algún momento y pues se espera que sea más cerca que lejos. Entonces, lo que tenemos que empezar a validar es cómo hacemos realidad esto, cómo podemos integrar políticas o estrategias en temas de sostenibilidad al nivel empresarial, pero siempre entendiendo que esto tiene que ser metas realistas, pero que adicional tenemos que estar enfocados en lo que nos dice la superintendencia. Entonces, bueno, antes de comenzar, vamos a hablar un poquito de los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pues nosotros al hacer un país parte de la ONU, pues tenemos que estar involucrados en esas normas que nacen desde ellos. También
les quería comentar que, por ejemplo, en la circular 100, en el capítulo 15, pues habla específicamente de los objetivos de desarrollo sostenibles. Entonces, estos objetivos se refieren a un conjunto de 17 objetivos y 169 metas que se prevén tener encaminadas hacia 2030. Y pues están encaminados a la erradicación de la pobreza, protección del medio ambiente y pues unos temas sociales importantes. Pero como lo vemos, pues los ODS es algo tan importante que incluso están involucrados en la circular. Aquí vemos que pues Colombia por ser miembro, como les comentaba, a la ONU, pues se encuentra comprometida para esas metas para el 2030. De nuevo, vemos que en el capítulo 15 sale las ODS incluso como algo principal. Entonces, por eso es tan importante tenerlas en el radar. Incluso vemos como en la circular nos hablan de normas y estándares nacionales y pues una hoja de guía son esos ODS. ¿Para qué? Para garantizar que las empresas puedan tener un estilo de negocio sostenible. ¿Por qué? Porque pues finalmente desde las empresas también se empiezan a afectar unos temas que nos pueden afectar en ciertos años. Estos son los 17 objetivos. Aquí vemos que los objetivos se dividen tanto por personas, prosperidad, planeta, paz y alianza. Aquí vemos unos objetivos súper interesantes porque incluso vemos estas alianzas, vemos unos temas de fin de la pobreza, también de producción y consumo responsable. Entonces sí vemos pues realmente lo que nos está invitando a la sostenibilidad es hacer como un cambio de chip incluso en el proceso de un modelo de negocio sostenible. Nos invita un poco a ver que el negocio no puede ser solo uno quien recibe todos los recursos, como bien nos comentaba Osvaldo al principio, sino que nos invita a ver nuevas alianzas, nuevas formas de producir y nuevas formas de cuidar no solo el medio ambiente, sino cuidarnos como sociedad. Aquí vemos que los ODS también son importantes si se entienden de una manera en la cual se ven unos como motores que generalmente son los que a veces le aplicamos desde las empresas porque realmente mueven a las empresas, pero también hay otros ODS que impactan a las personas y otros que están relacionados con los límites planetarios. Pero también como estos temas de sostenibilidad nos invitan a hacer un cambio de estructura, pues hablamos de que transversalmente nos están afectando dos o que nos ayudan incluso a movilizar estos ODS en nuestras empresas que están relacionados con la paz y la justicia y las alianzas. Entonces, bueno, aquí vemos un último estudio de Pacto Global, en la cual dice que el 96% de las empresas considera que los ODS son muy importantes para empezar una estrategia de sostenibilidad. También se ve que 91% de las empresas que están comprometidas con la sostenibilidad al menos han involucrado un ODS y pues que de esas empresas el 78% ha tenido que cambiar alguno de sus productos o alguno de sus modelos de negocio para alinearlos con los ODS. Pero bueno, también vemos cómo la sostenibilidad influye en la toma de decisiones de inversionistas, clientes y proveedores, incluso hasta para los consumidores. Sí, gracias, Cata. No, me parece tan importante y te voy a pedir el favor que si te devuelves un poquito a los ODS, porque seguramente ustedes están comenzando hasta ahora como a pensar en sostenibilidad, en cómo inicio, por dónde, cuál es el camino y un poco la experiencia que hemos tenido con los clientes es que les recomendamos, mire, por favor, coloque uno. Comiencen a hacer uno y con eso ya comienzan a hacer una práctica sostenible. Bueno, claro, obviamente de pronto dentro de los escuchas, pues hay empresas que ya tienen dos, tres y por ahí arrancaron. Pero sí me gustaría que de pronto hiciéramos un alto y le digamos, mire, los del nivel número son tales y tales, los nivel 2 son tales y tales. Con eso, de pronto ustedes dicen, mire, yo voy a comenzar con este, me parece sencillo, puede ser el que yo voy a comenzar a trabajar para el año 25 y esa va a ser mi camino de sostenibilidad. Entonces, ¿por qué no les repites y les indicas un poquito a los oyentes, pues cómo ellos pueden comenzar ya con un propósito de sostenibilidad en sus empresas? ¿Sí? Gracias, Cata. Ok. Bueno,
vemos que, por ejemplo, aquí tenemos los 17, pero pues si somos realistas, generalmente pues le podemos apuntar a uno o dos, depende de los desafíos, incluso de las oportunidades que tengamos como empresa. Generalmente las empresas que le pueden apuntar a todos los ODS son unas empresas con unos músculos financieros muy importantes. Pero si bien es cierto, cuando estamos empezando a involucrarnos con los ODS, podemos también ver los ODS como un camino, una ruta en la cual podemos ir tomando uno, vinculándolo con la identidad, incluso con temas de la personalidad de nuestra empresa para ver cómo queremos articularlos. Entonces, bueno, aquí como les estaba mostrando, al estar divididos en personas, prosperidad, planeta y paz, pues incluso la primera pregunta que nos tenemos que hacer como empresa es a dónde queremos impactar y cómo lo podemos hacer de una manera realista. Si una empresa quiere impactar directamente a personas, vemos estos primeros 5 Ds, el fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, educación y calidad e igualdad de género, que de todas maneras impactaría mucho al área de gobernanza a través de programas como equidad en las altas cabezas directivas en las empresas, también en educación con programas de becas, auxilios de educación, pero si yo quiero impactar, por ejemplo, a temas de planeta, puedo impactar a través de energías renovables y no contaminantes, puedo trabajar a través de producción como consciente y a través de eso pues ya empiezo a ver cuál es mi ruta de guía. Pero también yo puedo decir, yo por ahora no puedo apuntarle a ninguno, pero puedo empezar con ciertas alianzas significativas, que pueden ser unas alianzas con empresas que ya manejan o ya están más involucradas en estos ODS y de todas maneras estaría impactando a los ODS. Entonces aquí vemos igual cómo están divididos los ODS. Si yo necesito motores, o sea que necesito que realmente también me generen una, digamos, un beneficio económico tangible para mi empresa, pues yo le empiezo a apuntar a los ODS que son motores. ¿Por qué? Porque finalmente estos sí me van a ayudar a mover mi economía y ayudarme a impulsar quizás a los ODS de personas. Quizá cuando yo tenga muy bien estructurado el tema de la energía, yo puedo empezar a impactar a temas de cero hambre y después como tal ya involucrarme en temas de límites planetarios. No sé si quieres adicionar algo más, Osvaldo. No, perfecto. Eso era que ellos tuvieran como ya una claridad con lo que dices, perfecto. Y entonces ya ellos van cogiendo como la idea de cuál es el camino para aquellas personas que pues hasta ahora están comenzando en esto. Súper, muy, muy gracias, gracias. Bueno, entonces, pero aquí, como les estaba comentando, pues vemos cómo esto influye en la toma de decisiones. Entonces, miren que vemos, por ejemplo, que hay un gran porcentaje en toma de decisiones cuando veo que mis proveedores influyen en el medio ambiente o que están relacionados con temas sociales o de gobernanza. Entonces, vemos unos porcentajes significativos donde vemos que realmente están involucrados con temas de sostenibilidad si tienen un impacto empresarial importante. Pero como les decía, es muy importante validarlo desde una estrategia organizacional, ya que la estrategia organizacional mueve la estrategia organizacional de sostenibilidad y de ahí se empiezan a articular los ODS. Por eso también se habla que el tema de sostenibilidad es algo que tiene que impactar transversalmente a la organización, ya que es como un cambio de cultura que no solo nace desde la misión y la visión, sino incluso desde los empleados. Entonces, bueno, a raíz del diagnóstico, nosotros vimos como un paso a seguir. ¿Cómo empezamos cuando no tenemos muy claro el panorama, apenas solo diligenciamos la encuesta o no la diligenciamos? Y tenemos 7 pasos. Esos pasos es un diagnóstico, una evaluación, definir los objetivos y unas KPI, una implementación de políticas, ir validando una transición a NIFS 1 y NIFS 2 y una integración de un core empresarial. También un monitoreo y una comunicación del reporte, pero si se dan cuenta, el reporte, a pesar de lo que se pide y lo que se espera que sea normativo, pues finalmente casi es el resultado de todo un proceso.
Entonces, bueno, vamos a empezar a ver. Recordemos que este sería como el diagrama de lo que se refiere a los temas sostenibles en la empresa, que tiene que ver que sea que esté relacionado los temas económicos más lo ambiental y que eso sea viable. Si es lo económico y lo social, que sea equitativo, y si es lo social con más lo ambiental, sea soportable o más, como en términos más coloquiales, sustentable. Entonces, vemos como el primer diagnóstico, que sería como una evaluación inicial. Uno lo primero que tiene que hacer es sentarse a validar de dónde está, qué voy a evaluar. Pero lo importante es que también salgamos de esa mentalidad de que de la sostenibilidad es únicamente ambiental. Tenemos que ver que la sostenibilidad es hacer una evaluación y un diagnóstico en los tres pilares: ambiental, social y gobernanza. Entonces, pues aquí les presentamos como ciertas acciones que se puede como realizar una cierta auditoría, una evaluación en los cuales podamos ver cuáles van a ser los impactos. Entonces, por ejemplo, nosotros puede que hayan empresas que ya estén impactando a los ODS, ya tengan, o sea, ya estén generando políticas y demás, pero no han hecho el match. Entonces es súper importante arrancar desde identificar en qué estoy haciendo, a pesar de que sean poquitas las cosas que se están haciendo. ¿Para qué se hace eso? Para identificar las brechas que pueden haber en el negocio y así tener una estrategia a raíz de las necesidades personalizadas de la empresa. También es necesario definir los indicadores. Como bien Osvaldo decía, es un poco complicado porque como aún no es normativo, aún no tenemos unos estándares fijos, si bien hay unos, pero no son como obligatorios, pues a veces nos confundimos y no sabemos qué indicadores poner. O como por ejemplo el tema de gobernanza y a veces un tema social se vuelve más filantrópico, pues a veces es muy difícil llevarlo a unos indicadores, pero es una ruta que hay que seguir porque finalmente lo más probable es que al final nos pidan todos estos datos cuantificables. No sé si Osvaldo quiera decir algo. Listo. Aquí vemos la implementación. Tenemos que también validar, crear políticas específicas de temas ambiental, social y de gobernanza, pero recordemos que este tema de sostenibilidad nos va a impactar completamente a toda la organización. Entonces, si bien hay que crear unas políticas claras, también hay que entender que la metodología de la implementación de sostenibilidad tiene que cambiar un poquito, porque pues finalmente ahorita no es obligatorio, pero sí va a migrar a ser obligatorio. Pero sí tenemos que implementar como nuevas metodologías, incentivos, crear un poco ese cambio de personalidad en estos tres aspectos. Ahí sí, qué pena. Ahí sí sería importante, Catalina, que les habláramos como de esa metodología de llevarlos o sea, de que empujar a la gente que esto no es solo de una sola persona, ¿sí? Háblanos de cómo generamos en las empresas esos grupos, ¿de acuerdo? Como para ver que brevemente. Listo, espérame. Hay una pregunta. La diapositiva de los ODS está cambiado. No. Espérame, ya lo validamos. Hay una pregunta. La diapositiva del paso 2. ¿Alguna pregunta en específico de la medición o algo así? Por ahora no. Bueno, decirles que no, pues básicamente todo esto va a quedar grabado, pero por ejemplo, lo que le comentaba yo a Catalina es que sí, hay metodologías donde nos toca todo esto que por supuesto esto es mucho teoría, digamos, mucha teoría para las empresas y los participantes si no tienen tiempo y quién lo hace. Hay que generar grupos, hay que generar reuniones de líderes, ¿sí? Donde se vaya inculcando este nuevo ser en las empresas. Sí, esto no es imponer todo, que hoy comienza, dentro de 8 días termina. No, este es un tema importante de liderazgo, que la parte de compras viva, que la parte de logística, que la parte contable, que la parte de mercadeo, vivan todo este cambio
de cultura organizacional hacia la sostenibilidad. Eso es básicamente lo que queremos mirar con esa metodología. ¿De acuerdo? Incluso como lo dice Osvaldo, pues miren que finalmente hay una transición a las NIF, o sea que vamos a ver que la sostenibilidad incluso está impactando a temas incluso en áreas de contabilidad. Pero pues toda esa información la van a tener que adquirir de muchas áreas. Entonces sí hay que generar políticas, pero también hay que involucrar a toda la organización. Por eso hablamos de generar unas políticas con una cultura organizacional. Y pues la idea es que, como también lo hablamos, necesitamos como integrar estas políticas a nuestro core empresarial. Entonces, básicamente la sostenibilidad viene y nos dice hay que hacer ciertos ajustes incluso a la misión, a la visión, para que de ahí se articule todo lo que se necesita hacer para, pues al final, tener incluso un medio de comunicación, que en este caso pues sería un buen reporte de sostenibilidad, pero también pues hay ciertas expectativas que a través de las NIF S1 y S2, pues también esto que se tiene que comunicar tiene que ser desde un lenguaje contable. Entonces, bueno, eso es como un poquito la hoja de ruta, si bien entendemos como que cada empresa tiene sus necesidades, hay una hoja de ruta que según este diagnóstico ya nos están invitando a realizar, nos están invitando a cuestionarnos este tema de cultura empresarial, nos están invitando incluso a validar qué metodologías de implementación vamos a hacer y también nos están invitando a ver estos tres aspectos, no solo ver el tema ambiental, pero no dejarlo atrás, porque incluso hay empresas que ya son muy fuertes en temas ambientales, pero no saben cómo comunicarlo. A través de este reporte se puede comunicar. Y pues finalmente, si se dan cuenta, este reporte, que es el resultado de todo esto, sí hace que seamos un mercado más atractivo para inversionistas, pero también pues nos contaba Osvaldo que ya hay ciertas empresas pidiendo el reporte de sostenibilidad, hay bancos que ya sus proveedores les está pidiendo reporte de sostenibilidad, incluso para licitaciones y contratos. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas por aquí. Hilda, ¿la NIF S1 y la NIF S2 ya son obligatorias en Colombia? Aún no. Como comentaba Osvaldo, están esperando el comité de contadores del Consejo Técnico de Contadores para que pues se sepa qué va a pasar con eso. Hay otra pregunta que dice, en el paso 2, ¿cuáles recomiendan que son las más usados o más acertados? Hilda, depende de tu sector. Te recomiendo que, por ejemplo, busques cuál es tu sector, vayas a SASB y en SASB busques el estándar para tu sector y ahí están unos indicadores muy interesantes para cada sector. Julián dice, ¿en qué documento puedo encontrar la obligatoriedad mencionada por la superintendencia? En la circular 031 de la superintendencia financiera. En el sitio de la super, en el caso que lo necesites. Bueno. Bueno, creo que esa era como lo que habíamos preparado con Catalina esta charla. Pues obviamente esperamos de que les haya servido a algo que ustedes tomen de esta información, pues decimos que es un éxito, pues nos encanta compartir ese conocimiento y seguramente los impactamos a cada uno, se llevan alguna inquietud, ya saben que todo está también en el sitio de la superintendencia, pues van a tener esa información y eso era lo que habíamos preparado para hoy. No sé si hay alguna pregunta de ustedes, si tienen algunas dudas, acuérdense que más adelante mandamos las grabaciones de esto. Y bueno, pues eso es básicamente lo que nosotros tenemos preparado. Si quieren que los acompañemos, alguna duda, alguna recomendación, nos lo pueden hacer también por el WhatsApp o ahí están nuestros datos y nuestra información. Em, Como todos los viernes les decimos a cada uno muchas gracias. Sin ustedes, pues esto no es posible. Alexis, a Alex Vargas también, a Amalia, a Ana de Dios, a Ana María, a Angie, bueno, a todos, al señor Baudilio también, al Bernardo, a Carlos Arturo, a Cindy, a Claudia Vargas, bueno, a mucha gente le debemos dar las gracias. Eh, Catalina, eso era lo que habíamos preparado.
Entonces, por la participación tuya, pues también muchísimas gracias. Y bueno, hasta una próxima ocasión. Y como decimos a todos, pues si ustedes reparten nuestros correos y todo eso, pues les agradecemos inmensamente que nos repartan y con eso difundimos más conocimiento. Bueno, hasta una próxima. Hasta Gracias. luego.